Una mansión en Los Ángeles, miles de millones, y nadie lo vio venir, porque lo que empezó como una simple redada del FBI y ICE terminó abriendo la puerta a algo mucho más oscuro. Las autoridades dicen que esta mansión estaba vinculada a una red de tráfico conectada con Somalia y que el dinero detrás de todo esto corre en los miles de millones. Pero aquí está la paradoja. Mientras el país discutía sobre inmigración y fronteras, un imperio entero de fraude y crimen estaba creciendo en silencio, robando dinero de los contribuyentes estadounidenses a una escala que los investigadores llaman breathtaking, literalmente imposible de comprender. Y lo más inquietante es esto. Según fuentes federales, millones de esos dólares robados podrían haber terminado en manos de Al-Shabaab, un grupo terrorista vinculado a Al-Qaeda. Así que esto no es solo un operativo, es una señal de algo mucho más grande. La pregunta es, ¿cuánto tiempo ha estado ocurriendo frente a todos nosotros antes de que finalmente estallara? Federalmente todo comenzó con una frase que sonó rutinaria, pero escondía algo enorme. A principios de este mes, la administración Trump lanzó una ofensiva migratoria en las Twin Cities. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que el objetivo era claro: criminales con órdenes de deportación pendientes. Hasta ahí parecía una operación más. Pero entonces llegó el giro. Porque mientras agentes federales arrestaban a más de 400 criminales ilegales en solo semanas, lo que apareció debajo de la superficie fue algo que nadie estaba mirando. Una estructura de fraude masivo, una maquinaria que no solo se trataba de personas cruzando fronteras, sino de dinero cruzando sistemas. Y aquí está el detalle concreto. ICE lo llamó Operation Metro Surge, desplegando más de 100 oficiales especializados para localizar a unas 500 personas con órdenes finales de deportación. Pero aquí está la parte que nadie está diciendo en voz alta. Esto no se detuvo en arrestos. Según registros judiciales, lo que se destapó fue uno de los esquemas de fraude de bienestar más grandes en la historia estadounidense, con estimaciones acercándose a $1,000 millones robados. Y la pregunta cambia por completo. ¿Esto era una crisis migratoria o una crisis de corrupción que estaba usando el sistema como cobertura? Lo que hace que esto sea tan explosivo no es solo el tamaño, es lo que revela sobre el sistema. Porque los federales no estaban hablando de casos aislados, estaban hablando de algo que llevaba años creciendo. ICE afirmó que estos eran criminales con órdenes de deportación que habían sido protegidos por políticos locales. Y aquí viene el primer golpe directo. El contenido menciona nombres específicos. Uno de ellos, Abdul Qadir Sharif Abdi, descrito como un inmigrante ilegal somalí, ex miembro de los Gangster Disciples y actual vinculado a la Vice Lord Nation. Su historial incluía fraude, vehículos robados, robo de propiedad. Y aún así, estaba caminando libremente. Ahora observa lo que falta. No es que no existieran órdenes, no es que no existieran antecedentes, es que según el reporte, nadie los entregaba. Y entonces aparece otro caso aún más inquietante. Sahal Osman Shadane, condenado por conducta sexual criminal con una menor entre 13 y 15 años. Cumplió su sentencia, pero no fue deportado. Esto es donde la historia se voltea, porque Operation Metro Surge no solo estaba arrestando gente, estaba mostrando cómo un sistema entero permitió que personas con órdenes finales siguieran dentro del país durante años. La pregunta ya no es quiénes son ellos, la pregunta es ¿quién los dejó quedarse? Lo que parecía un operativo contra criminales se transforma en algo mucho más grande y estructural. Y aquí es donde la historia se vuelve casi imposible de ignorar, porque Operation Metro Surge no solo encontró individuos, encontró un patrón donde órdenes finales de deportación podían existir durante más de una década sin consecuencias. Mira este detalle. El contenido menciona a Banalaud Kiomi viviendo en Minneapolis desde 2009 con una orden final de deportación sobre su cabeza. Fue condenado por 2 cargos de asalto, sentenciado a 7 años de prisión y cuando salió
No fue enviado fuera del país. Fue liberado de nuevo en comunidades estadounidenses, 16 años, con una orden ignorada. Eso no es un accidente, eso es normalización. Y aquí está la parte que nadie está diciendo en voz alta. Esto no solo era un problema de seguridad, porque justo cuando los agentes creían que estaban limpiando calles, descubrieron algo aún peor. Investigadores federales concluyeron que Minnesota se había convertido en el epicentro de uno de los mayores esquemas de fraude de bienestar en la historia, con cifras acercándose a $1,000 millones. Y entonces aparece la frase que cambia todo. Millones de esos dólares robados podrían haber terminado en manos de Al-Shabaab. Ahí es donde esto deja de ser local y se vuelve internacional. Así que la pregunta ya no es qué estaban haciendo estos criminales. La pregunta es, ¿qué estaba financiando realmente todo este dinero? Cuando los federales empezaron a seguir el dinero, lo que encontraron no fue pequeño, fue masivo. El contenido lo dice directamente. Minnesota se convirtió en el epicentro del mayor esquema de fraude de asistencia social en la historia estadounidense, con estimaciones acercándose a $1 billón en dinero robado. Pero aquí está el detalle que lo vuelve insoportable. No era dinero abstracto, era dinero destinado a niños. El caso más explosivo, el fraude de Feeding Our Future, un esquema de nutrición infantil que robó más de $300 millones que debían alimentar a niños hambrientos. Piensa en esa escena. Fondos para comida, desviados hacia criminales. Ahora, watch how fast this escalates. Porque para finales de 2025, el contenido afirma que 78 personas fueron acusadas y 57 ya condenadas. Un acusado, Abdid Muhammad Nure, fue sentenciado a 10 años de prisión. Y luego viene otro dato concreto. Frío. Más de 1.4 millones en reclamaciones fraudulentas de Medicaid usados para comprar más de $150,000 en criptomonedas. Dinero público convertido en activos invisibles. Y aquí está la contradicción que lo cambia todo. Mientras el discurso político hablaba de protección y derechos, las acciones revelaban un sistema donde el fraude se multiplicaba sin control. Y la línea más inquietante del contenido es esta. Millones de esos dólares pueden haber terminado en manos de Al-Shabaab. Eso significa que esto no era solo robo. Era posible financiamiento indirecto de terror. Así que la pregunta ya no es si hubo fraude. La pregunta es, ¿cuánto más sigue oculto debajo de la superficie? Cuando esto se destapa, todo empieza a colapsar al mismo tiempo. Y aquí es donde la historia se acelera, porque no fue solo Feeding Our Future. El contenido muestra que una tras otra aparecieron nuevas grietas. Primero, el programa de Housing Stabilization Services, creado para ayudar a personas vulnerables a encontrar vivienda. Sonaba bien, pero el detalle concreto es brutal. Pagó $32 millones en solo 4.5 años, cuando originalmente estaba presupuestado para 12 millones. Eso no es un error, eso es un descontrol total. Segundo golpe, autoridades federales terminaron pagos a 77 proveedores, por lo que llamaron alegaciones creíbles de fraude. Y la historia no se detiene. Porque el Estado cerró el programa recién en agosto de 2025, después de que el daño ya estaba hecho. Ahora mira este tercer impacto. En diciembre de 2025, agentes federales allanaron Ultimate Home Health Services en Bloomington, tras descubrir que facturaron $1.1 millones por servicios de autismo, mientras hacían casi nada por los niños inscritos. Esto es donde la historia se voltea. No estamos hablando de un caso, estamos hablando de un ecosistema. Fraude en comida, fraude en vivienda, fraude en salud, todo apilándose rápido, sin control. Y aquí viene el reset que corta el aire. Pero aquí está la parte que nadie está diciendo. ¿Cómo se vuelve posible un fraude así sin protección política? Porque lo que viene después no es sobre dinero, es sobre poder. ¿Qué pasa si esto continúa? Ahora es sobre ti.
sobre la vida real, sobre lo que pasa cuando un sistema se rompe y tú eres quien paga el precio, porque piensa en esto. El contenido habla de cientos de criminales con órdenes de deportación caminando libres durante años. Habla de individuos condenados por violencia doméstica, robo, fraude, incluso delitos sexuales, y aún así permaneciendo en comunidades estadounidenses. Eso no es teoría. Eso es tu ciudad, tu vecindario, tu familia. Y al mismo tiempo, el contenido afirma que casi $1,000 millones fueron robados de programas públicos. Dinero que venía de impuestos, dinero que debía ir a niños, vivienda, servicios médicos. Cuando ese dinero desaparece, no desaparece en el aire. Desaparece de escuelas, de hospitales, de calles seguras, de recursos reales que tú necesitas. Ahora watch how fast this escalates. Porque mientras se robaba ese dinero, el reporte sugiere que parte podría haber terminado en manos de Al-Shabaab. Eso significa que lo que tú financiaste sin saber podría haber cruzado fronteras hacia algo mucho más peligroso. Y aquí está el punto humano. No importa tu ideología, no importa tu partido, esto se siente igual para cualquiera. Cuando el sistema deja de proteger a la gente común, si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque la pregunta es, ¿cuántas veces ha pasado antes sin que nadie lo viera? La mecánica detrás de todo esto, porque la pregunta central ya no es quién cometió el fraude. La pregunta es, ¿qué tipo de sistema permite que esto ocurra una y otra vez? Y aquí es donde el contenido se vuelve más frío. El reporte apunta directamente a un incentivo estructural, políticas de santuario que, según los federales, bloqueaban la cooperación con IC. El detalle concreto es este. Minneapolis tenía una Separation Ordinance publicada en junio de 2025 que prohibía a la policía iniciar detenciones basadas únicamente en órdenes administrativas de IC. En otras palabras, la ciudad literalmente limitó la ayuda a agentes federales. Ahora observa lo que esto crea. No es solo protección. Es un vacío, un espacio donde personas con órdenes finales pueden quedarse y donde redes criminales pueden operar con más confianza. Y aquí viene el reset. Notice what they didn't deny. No negaron que existieran órdenes. No negaron los antecedentes. Lo que se debatía era si se debía cooperar. Y luego aparece otra pieza clave. En febrero de 2025, el fiscal general Keith Ellison emitió una opinión formal diciendo que retener a alguien bajo un detainer de ICE podría ser una seizure irrazonable bajo la Constitución. Eso cambió el incentivo completo. Cooperar podía significar demandas. No cooperar significaba dejar ir a la gente. Y aquí está el insight sistémico. Cuando la ley se vuelve un campo político, el crimen se vuelve una oportunidad. Y eso es lo que hace que esta historia sea más grande que Minnesota. Porque la pregunta es, ¿cuántos otros lugares están construidos exactamente igual? La trayectoria inmediata, porque cuando el sistema se tensiona así, el siguiente paso no es calma, es choque. Y eso ya estaba ocurriendo. El contenido dice que a medida que Operation Metro Surge continuó en diciembre de 2025, algo sin precedentes empezó a pasar. Agentes de ICE enfrentaron resistencia física creciente, protestas, interferencia directa. Un audio del sheriff del condado de Hennepin capturó a un supervisor de ICE pidiendo ayuda. Solo tenemos pocos oficiales, pero hay 60 a 70 agitadores peleando contra ellos. Ese es un detalle en cámara. No es abstracto. Es una escena real. Y aquí viene el giro. Según los reportes, policías locales respondieron, pero no presenciaron ataques y principalmente ayudaron a ICE a salir porque la multitud bloqueaba el camino. Esto es donde la historia se vuelve peligrosa, porque ya no es solo aplicación de la ley, es confrontación social. Y entonces aparece una frase que lo cambia todo. Un coordinador activista admitió que estaban entrenando personas para interferir con agentes federales. Después de comentarios de Trump sobre somalíes, más de 500 personas se inscribieron en ese entrenamiento, subiendo desde 115.
Piensa en eso. Maestros, enfermeras, dueños de restaurantes, entrenados para obstruir arrestos de personas descritas como gang members y predators. Ahora, dos caminos se forman. Camino 1. El gobierno federal intensifica operaciones, más arrestos, más choques. Camino 2. Estados y ciudades resisten más, creando un conflicto legal y físico creciente. Nada está cerrado. Todo está en movimiento y la sensación final es esta. El próximo movimiento ya se está formando. Cerramos el círculo, pero no con un final cómodo, con la idea que queda clavada. Porque si reduces esta historia a política, te pierdes lo esencial. Esto no es solo Minnesota, no es solo una red somalí, no es solo un operativo, es una ventana. Una ventana hacia lo que pasa cuando sistemas enteros se vuelven tan complejos que el fraude puede esconderse dentro de programas públicos y personas con órdenes finales pueden permanecer años sin ser removidas. El contenido lo muestra en una sola frase. Esto es criminal fraud on a scale that's hard to comprehend. Y tal vez esa sea la línea más importante, porque cuando un país no puede rastrear su propio dinero, cuando no puede aplicar sus propias órdenes, cuando la ley se convierte en un campo de batalla entre niveles de gobierno, lo que se crea no es seguridad, es incertidumbre permanente. Y aquí está el insight profundo. Las sociedades no colapsan solo por ataques externos, colapsan cuando dejan de confiar en sus propios mecanismos internos, cuando la gente común siente que hay reglas, pero no para todos. Esta historia no termina con una redada, termina con una pregunta abierta. ¿Cuántas otras mansiones, otros programas, otras redes siguen funcionando ahora mismo sin que nadie las vea? Si quieres más análisis como este, sigue el canal y suscríbete, porque lo que viene después podría ser aún más grande que esto.